¿Qué pasa cuando alguien en su trabajo alza la voz contra el acoso y de repente lo despiden? Bueno, un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia en Colombia responde justo a esa pregunta. Y no solo eso, sino que sienta un precedente clave para proteger los derechos de miles de personas. Vamos a desglosar esta decisión que es fundamental. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Es un temor muy real para muchísima gente, el miedo a las represalias. Pero la ley colombiana tiene una respuesta bastante clara, y un caso reciente lo ha dejado más firme que nunca. Para que todo esto no se quede en pura teoría, vamos a seguir la historia real de una persona que se enfrentó a su empleador. Una persona que llevó su caso hasta la más alta corte laboral del país. Hablemos de Julio Enrique Olascoaga Navarro. Él trabajaba como soldador y, según contó, fue víctima de maltratos, de insultos y hasta de amenazas por parte de un superior. Él decidió no quedarse callado. A ver, ésense en la rapidez de los hechos, porque esto es clave. En agosto lo contratan. En noviembre presenta una queja formal por acoso laboral ante el Comité de Convivencia de la empresa. Y para el 1 de diciembre, o sea, menos de un mes después de su queja, ¡pum!, le terminan el contrato. La cercanía de estas fechas fue un punto central en todo el proceso. Como era de esperarse, la empresa no se iba a quedar de brazos cruzados. Presentó su defensa con 3 argumentos principales para intentar demostrar que el despido de Julio fue totalmente legal y que no tuvo nada que ver con una represalia. Su primera jugada fue, básicamente, lavarse las manos. La empresa dijo que el señor Gabriel Flores Anaya, a quien Julio acusaba, no tenía un contrato laboral directo con ellos, que era un asesor externo. En otras palabras dijeron, él no es de los nuestros, no es nuestra responsabilidad. El segundo argumento se enfocó en el tipo de contrato. A Julio lo contrataron por obra o labor. Entonces, la empresa sostuvo que no lo despidieron, sino que su contrato simplemente llegó a su fin de forma natural, porque, supuestamente, el trabajo para el que lo contrataron ya se había terminado. Y para rematar, argumentaron que, como el Comité de Convivencia de la empresa ya había revisado la queja de Julio, el caso estaba cerrado para ellos. Según su lógica, esto significaba que Julio ya no tenía ninguna protección especial contra el despido. Pero aquí es donde la historia da un giro. La Corte Suprema de Justicia agarró cada uno de estos 3 argumentos y, bueno, los desmontó pieza por pieza. Vamos a ver exactamente cómo lo hizo. Aquí está el primer punto de quiebre. La Corte se hizo una pregunta clave. Para que exista acoso laboral, ¿es indispensable que el agresor sea un empleado directo de la compañía? La respuesta fue un no, así de rotundo. Y para explicarlo, la Corte usó un concepto que suena un poco técnico, pero es muy lógico: la jerarquía funcional. ¿Qué significa esto? Sencillo. Que a la ley no le importa tanto el papel que se firmó, sino la realidad del día a día. Si una persona da órdenes, supervisa y actúa con poder de mando, pues ejerce una jerarquía. No importa el tipo de contrato que tenga. Y ojo, que esto es fundamental. Los testigos confirmaron que el señor Flores Anaya usaba logos de la empresa, daba órdenes y dirigía la obra. Tenía poder sobre Julio y sus compañeros. Por lo tanto, para la ley de acoso, actuaba como un superior. Y así, el primer argumento de la empresa se vino abajo. Bien, pasemos al segundo argumento, la supuesta terminación de la obra. La empresa dijo que el trabajo de Julio ya estaba hecho. Pero, ¿era eso cierto? Y aquí está la prueba reina. Resulta que un informe de la propia empresa, con fecha del mismo día del despido, mostraba la realidad. Una parte de la soldadura iba por el 60%, sí, pero otras áreas importantísimas apenas llegaban al 18% o al 21%. El trabajo estaba lejos, lejísimos de haber terminado. Con esa evidencia y con testimonios que confirmaron que los trabajos de soldadura siguieron como si nada después de que él se fuera, la conclusión de la Corte fue contundente. La terminación de obra fue solo una excusa, un pretexto para disfrazar el despido. Así que el segundo argumento de la empresa, también para abajo. Y llegamos al último punto, que es quizás el más importante para todos los trabajadores. ¿De verdad sirve de algo poner la queja ante el comité de la propia empresa? ¿Eso activa alguna protección legal? La respuesta de la Corte fue un sí gigante, y la protección que se activa tiene un plazo muy claro, 6 meses.
Este es el punto más importante de todos. La Corte Suprema confirmó lo que dice la Ley 1010 de 2006. Desde el momento en que un trabajador presenta una queja por acoso, así sea ante el comité interno de su propia empresa, se activa una protección especial. Durante los siguientes 6 meses, la ley protege a ese trabajador de despidos que sean una represalia. Como el despido de Julio fue menos de un mes después de su queja, la Corte lo declaró ineficaz. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué nos deja este caso? Más allá de la historia de Julio, hay lecciones muy prácticas y poderosas para todas las personas que trabajan en Colombia. Vamos a resumir esas lecciones clave. Número 1. La queja interna sí tiene poder, y mucho. Activa la protección desde el primer momento. Número 2. Se tienen 6 meses de amparo contra represalias. Número 3. El acoso se define por el poder real, por la jerarquía en la práctica, no por lo que dice un papel. Y número 4. Hay que estar muy atentos a pretextos como la terminación de obra, sobre todo si el trabajo sigue después. Este caso lo demuestra perfectamente. La justicia está ahí para proteger, pero el primer paso, el más importante, es conocer los propios derechos. La información es poder. Conocer estos mecanismos es la principal herramienta para defender un ambiente de trabajo justo. Y cerramos con esta reflexión. Este fallo no es solo sobre un caso, es un recordatorio del poder que tiene una queja bien fundamentada y del respaldo que da la ley. La pregunta queda abierta. Con esta información en mano, ¿cómo se puede ayudar a construir ambientes de trabajo más justos para todos?